Este programa contiene dramatizaciones y material que pueden ser perturbadores para la audiencia. Se recomienda discreción del espectador. Cuando un bote se vuelca de pronto, ¡Nos hundimos! ¡Salten! el capitán Steve Conway y 4 tripulantes quedan varados en el Golfo de México. ¡No moriré aquí! Estaba aterrorizado. Flotando sin rumbo, sin una balsa salvavidas, expuestos al peligro, la hipotermia y el riesgo de ahogarse. ¡Travis! Steve debe utilizar toda su experiencia para mantener vivos a los 4 jóvenes. Tienes que tener voluntad de vivir. ¡Aquí! ¡Vuelvan! Sobreviví. Desastre en el océano. ¡Nada con todas tus fuerzas! ¡No puedo hacerlo! Los eventos narrados sucedieron durante 26 horas en el Golfo de México. ¿Qué fue eso? Naden. Es una historia real. El capitán Steve Conway y la tripulación del Cynthia Woods se están preparando para zarpar en una épica regata. ¿Dónde va la comida? Abajo. Steve es un marinero experimentado. Fue comandante de la Guardia Costera durante 21 años y tiene un amor inmenso por el océano. Ross. Sí. ¿Conectaste el cable? Sí, está hecho. Cuando estás cerca del océano, te enamoras del mar o pierdes el amor por él. No puedo explicar por qué sucede, pero para los que salimos a navegar es simplemente afinidad, una sensación única. ¿Dónde va la ropa? En los camarotes. El equipo de Steve es un grupo de estudiantes de la Universidad Texas A&M. Asegúralo. Confiaba en el barco y la tripulación, jóvenes con años de experiencia. Parecía que iba a ser una regata estupenda. ¡Hey, Steve! Hola. ¿Es todo? Sí, todo listo. Su mano derecha a bordo es un joven marinero que conoce hace 3 años, Travis Wright, de 22 años. Llevaba 3 años navegando con Steve, un excelente marinero. Él tenía mucha experiencia y estaba a cargo del barco y la tripulación. Mientras Steve despide a su esposa, es consciente de la responsabilidad que tiene con sus tripulantes. Travis, ¿puedes manejar la línea de popa? Fui designado capitán del barco y el capitán es el responsable de todo. No es algo que se toma a la ligera, no puedes alejarte de ello. Por más de 3 meses el equipo se ha entrenado para la regata de 1,013 kilómetros. Desde Galveston, Texas, a Veracruz, México. Ya casi se abre. Es difícil resistirse a la sensación del viento y el barco moviéndose en las olas. Van a 9 kilómetros del puerto y el oficial de seguridad náutica Roger Stone va atento a la regata. ¿Cómo vamos, Roger? 20 segundos. 20 segundos, caballeros. Roger era un marinero y competidor muy experimentado, un gran entrenador. Era excelente explicando a los jóvenes qué hacer y cómo hacerlo. Llegando a la partida. ¡Prepárense! 10 segundos, chicos. 4, 3, 2. Aquí vamos. Muy bien. Pronto se alejan de los otros barcos y van hacia las altas mareas del Golfo de México.
Manténlo a 180 grados al sur. Steve Guy es el marinero menos experimentado a bordo y disfruta esta oportunidad en una gran regata. Travis estaba sentado junto a mí, guiándome. ¿Vas bien? Me sentía muy bien. Estaba timoneando el barco y sentía mucho poder al saber que estaba navegando en el océano abierto, haciendo lo que amo hacer. ¿Lo disfrutas? Oh, sí. Todos estaban listos para zarpar, pero se notaba ese ánimo competitivo de querer hacerlo bien. Aquí vemos la velocidad. Ajusten la vela e iremos más rápido. Bien. Cuando la regata comienza, la tripulación está de buen ánimo y emocionada por el desafío. ¿Vas bien? Por más de 6 horas, el Cynthia Woods avanza de maravilla. Todo iba genial. El sol se puso y la luna salió. Tras 2 horas de guardia ni me había mojado. La primera ola no me había salpicado. Era increíble pasar tanto tiempo sin mojarme. Asombroso. Joe, ¿quieres ajustar el elevador de tope? Bien. Al atardecer, 2 de los jóvenes tripulantes preparan las velas para la regata. Ross, despiértalos. Está bien. Bajo cubierta, Travis, Roger y Steve Guy intentan dormir antes de la guardia nocturna. Aún no debía salir a cubierta, pero decidí levantarme, preparar algo de comer y charlar con los chicos arriba. Ahí todo comenzó a ir mal. Encontrar agua dentro de la cabina no es raro, pero Travis sospecha que algo anda muy mal. Abrí la cubierta del piso y comenzó a entrar a raudales. ¡Roger! ¡Roger! ¡Hay agua! ¡Quítala! ¡Steve! ¿Qué pasa? ¡Entra agua! ¡Apaga el motor! Están en problemas. El casco del barco tiene una gran fuga. A causa de un incidente anterior, la quilla del barco tiene una grieta en el montaje. ¡Joe! ¡Baje las velas! Bien. El capitán Steve sabe que están en graves problemas y deben bajar las velas. Pero antes de que puedan hacerlo, La quilla de la embarcación se desprendió por completo y el barco se tumbó en el agua. El barco se tumbó en el agua, de forma horizontal. De repente las luces se apagaron. El motor también. ¿Qué pasó? No lo sé. en la cubierta el capitán Steve se aferra al barco volcado. Estaba colgando debajo del barco en el agua, pensando que era hora de salir. ¡El barco se hunde! ¡Todos afuera! ¡Desengánchense! Vamos. En solo unos segundos el barco se volcó por completo. ¡Naden! Steve y dos tripulantes logran escapar del barco. ¡Por Dios! ¡Dios mío! ¿Vieron a alguien? No. Pero Roger, Travis y Steve Guy están atrapados adentro. Y el agua está entrando.
No moriré aquí. Comencé a gritar, no me voy a morir aquí, no será aquí. Deben encontrar la forma de salir a la superficie o serán arrastrados al fondo del océano. Sientes que estás jodido. No hay forma de salir de eso. El nivel del agua sube rápido. A menos que logren salir a tiempo, están a pocos segundos de hundirse con el barco. ¡Debemos salir! ¡Por la escotilla! La única ruta de escape es la escotilla que está debajo del agua que ingresa. ¿Bromeas? ¡Es la única manera! Pensaba, ¿cómo iba a salir nadando? Ni siquiera un nadador olímpico podría atravesar tanta agua que entraba. ¡Lo intentaré! ¡No puedo! No podía siquiera ir contra el flujo. Esperaba abrir la escotilla a la fuerza, pero al intentarlo, me llevó de vuelta arriba. ¡Roger! ¡Roger! ¡Travis! ¿Qué haremos? Steve Conway no puede hacer más que esperar a que sus hombres salgan. No sabía qué pasaba abajo y me preocupaba que Roger, Steve Guy y Travis no pudieran salir. ¡Debemos salir! ¿Cómo? Estaba aterrorizado. No puedo imaginar cómo me veía. Respira profundo y ve. Te ayudaré. ¡Puedes hacerlo! Bajé de nuevo y Roger me empujó de las piernas. ¡Travis! ¡Travis! ¡Por aquí! ¡Travis! ¡Nada! ¡Nada hacia aquí! ¡Por aquí! ¡Te tengo! ¿Estás bien? ¡Tranquilo! ¿Viste a Steve? ¡Vienen detrás! ¡Vas tú! ¿Y tú? ¡Te sigo! ¡Hazlo ahora! ¡Steve, por aquí! ¡Steve, por aquí! ¡Nada hacia aquí! ¡Ayudémoslo! ¿Lo tienes? ¡Te tengo! ¡Tranquilo, aguanta! ¡Te tenemos! 5 de los 6 tripulantes lograron salir, pero falta un hombre. Esperan. Roger Stone no aparece. Nadie había visto a Roger salir. No sabíamos si seguía en el barco o si estaba flotando en otra dirección. ¿Lo buscamos? ¿Qué piensas, Steve? ¡No! No podía dejar que nadie vuelva al barco con las líneas de vida sueltas. Nadie podía bucear para entrar ahí y volver. Incluso si entraba al barco buceando sin luz, era difícil encontrarlo porque hay demasiados recovecos en ese lugar y debía hacerlo con una sola bocanada de aire. ¡Tiene experiencia! ¡Seguro salió del barco! El equipo debe centrarse en sobrevivir. Steve Guy escapó del barco sin chaleco salvavidas. ¡Travis, ve hacia el bote! ¡Buscaré el aro!
El capitán Steve envía a la tripulación a conseguir el aro de flotación de emergencia. Ven conmigo. Muy bien. Era crucial. Steve no tenía chaleco salvavidas y con el aro tendría algo con lo que flotar. Tienen poco tiempo para agarrarlo antes de que el barco se hunda, pero está enredado entre cuerdas. Es difícil liberar el aro con los chalecos salvavidas puestos. ¡Vamos! Iré sin chaleco. ¡Bien! No se quiten los chalecos. Hagan lo que puedan, pero manténganlos puestos. Bien. La corriente arrastra al capitán Steve y al estudiante. Sabe que debe actuar de inmediato. En esos momentos procuras hacer dos cosas: quedarte cerca del barco y quedarse juntos. Steve y yo no pudimos nadar de regreso al barco. Era mejor que nos quedáramos juntos. No estaba seguro de que mi chaleco nos aguantara a los dos. ¡Chicos, regresen! Steve les ordena que dejen el aro salvavidas. Steve no tiene chaleco. Mantengámonos juntos aquí. Vengan aquí. Átense entre sí. La mejor opción para Steve es atarse entre sí, para que nadie se aleje en el vasto océano. ¡Agárralo! Intentábamos asegurarnos de que Steve Kai no se soltara. Si sucedía, sentiríamos un tirón. Nos agarramos fuerte para conservar el calor, aunque era la posición más incómoda posible para 5 personas. Mientras el barco se hunde frente a ellos, rezan por un rescate. Pero en la oscuridad de la noche mar adentro, nadie sabe que están desaparecidos. Las probabilidades son de menos del 10%. El Cynthia Woods se hundió rápidamente y con él todo su equipo de emergencia. Solo cuentas con quienes te acompañan y la ropa que llevas. Sin tiempo de dar alarma, la búsqueda comenzará al amanecer. Steve Conway sabe que para que su tripulación sobreviva, debe usar toda su experiencia de capitán. Mientras estés en el mar, eres el capitán. Me aseguré de que todos estuvieran bien. Estaremos bien, quedémonos unidos. Pero a la deriva en el océano, tendrán que sobrevivir en un entorno sumamente desafiante. La primera noche quieres conservar energía, ignoras cuánto estarás en el agua o cuándo serás rescatado. El agua nos golpeaba en la cara a cada rato sin importar cómo nos moviéramos. Y siempre la escupíamos y maldecíamos, pero seguía sucediendo. No trajes el agua. No puedo evitarlo. El agua salada tiene más del triple de sal que la sangre. Tragar solo medio litro puede causar fallas renales e incluso la muerte. No debes tragar agua salada en absoluto. Si lo haces, te matará.
Tengo hambre. ¿Sí? Al salir de esto haré un banquete. Bromeábamos diciendo lo que íbamos a hacer cuando nos rescaten o que nuestros padres iban a enojarse si se enteraban que estábamos allí. Steve decía que de seguro se iría a un bar cuando lo rescaten. Tomaré una cerveza cuando salga. Joe, ¿tienes zapatos? Todos perdieron sus zapatos excepto Joe. Nada me los quitaría. Steve y sus hombres están solos en el océano. Puedo ver un barco. En el horizonte divisan algo que les da esperanza. ¡Ayuda! ¡Aquí! ¡Por favor! ¡Vengan! Estamos lejos de Texas y de las rutas de navegación. ¡Ayúdenos! ¡Ayuda! ¡Por aquí! Nuestro mejor rescate sería que un barco de pesca pase por aquí. ¡Vengan! ¡Aquí! ¡Por favor! No van a escucharlos. Quizás esto sirva. Hacen todo lo posible para atraer la atención del barco. Teníamos esperanzas de que alguien vea la pequeña luz parpadeando y avisara a alguien en el puente sobre lo que pasaba, pero no ocurrió. Aunque veamos a alguien y usemos los dispositivos de señalización como silbatos y luces, es muy improbable que nos vean y nos identifiquen como personas en peligro. Pero el barco no los ve. ¡Rayos! Ya vendrán. Así es. Ya vendrán. —3 a.m. A medida que avanza la noche, piensan en su compañero perdido. ¿Dónde estará Roger? Seguro que bebiendo cerveza. Claro. ¿Estará bien? Sí, él tiene experiencia. Creo que todos mantuvimos la esperanza de que él saliera, aunque en el fondo sabíamos que no. Siempre nos aferrábamos al lado positivo. Estábamos allí sin hablar, cada uno en lo suyo mirando al vacío. Cerca de las 3:30 am sentí que flotábamos con las olas y debíamos estar en un barco navegando al sur. Era un sueño surrealista. Arrastrados por la corriente, Steve Guy divisa algo en el horizonte. ¿Ven eso? Una plataforma petrolera no habitada en el Golfo de México. Para Steve parece una salvación. Sentí que la corriente nos llevaba hacia ella, como si algo dijera, ahí hay una plataforma para ustedes. Valía la pena intentarlo. ¿Llegaremos? Son 11 kilómetros. ¿Cómo sabes? El horizonte se ve a 12 o 13 kilómetros. La distancia no es el único problema.
Comprendí que estaba a más de 30 metros. Si llegaba nadando, ¿cómo subiría? ¿Cómo subimos? Travis era mi mano derecha, mi apoyo constante. Siempre contaba con él para discutir qué hacer. Gastaremos toda nuestra energía. ¿Y para qué? Fue desalentador cuando se decidió dejarla pasar. El capitán Steve decide conservar su energía. Ahora ponen todas sus esperanzas en que los rescatistas los encuentren, pero incluso quedarse en un lugar no garantiza la seguridad. El Golfo de México está lleno de tiburones peligrosos. Los tiburones son una preocupación. El tiburón tigre es el más peligroso. Pronto los mayores temores de Steve se harán realidad. Vi una aleta triangular, pero nadie más la vio. Desesperado por asegurar que la tripulación permanezca tranquila, Steve guarda el avistamiento para sí mismo. No diré nada que los inquiete sin razón. Solo les diría lo que precisan saber, pero no es necesario que lo sepan. AM. Fue reconfortante ver la salida del sol. La luz era tranquilizadora, porque revelaba todo el entorno y disminuía la posibilidad de encontrarse con sorpresas. Y con la luz de la mañana llega la esperanza de que pronto se inicie una búsqueda. Esto es lo que sucederá. Les expliqué a los estudiantes lo que iba a suceder. Teníamos una llamada a las 8 en la radio. A las 8 comenzarán a escucharnos. A las 8:15 llamarán a la Guardia Costera. ¿Cuándo enviarán una búsqueda? A eso de las 10 veremos aviones. ¿Y si no los encuentran? Creo que no al menos por 8 o 10 días. Estas búsquedas van más allá de la supervivencia. Pero el amanecer también trae consigo el intenso calor del sol matutino. El sol quemaba fuerte. Hacía un calor del demonio. Era como estar en un sauna. 12 del mediodía. Al mediodía han pasado 13 horas desde que el barco se hundió, pero aún no hay señales de rescate. Ya debíamos ver algo. Deberíamos estar viendo aviones o escuchándolos cerca o aunque sea a lo lejos. Estábamos cansados. Steve Conway sabe que debe mantener a su tripulación enfocada. En el horizonte ve la misma plataforma petrolera que vieron la noche anterior.
Nademos hacia allí. Creí que era una idea tonta. Cambié de opinión. Creo que lo lograremos. Horas antes había rechazado la idea porque estaba demasiado lejos. Vamos. Había descartado la idea 12 horas atrás, ahora lo veía como una opción viable. Nos dio un objetivo, la sensación de que hacíamos algo más que simplemente flotar. Los chalecos salvavidas estaban empezando a irritar partes de nuestra piel. En un momento me quité el mío y se lo di a Steven. Usa el chaleco. Gracias, Travis. Nadaron durante más de 2 horas. Pero no logran casi ningún avance hacia la plataforma, y el esfuerzo los está agotando. Fue un error. Pensaba que la plataforma estaba a 10 o 16 metros, pero mi visión estaba muy distorsionada. Gastas mucha energía nadando contra las olas y el viento. No te llevará lejos. Aunque va muy lento, la tripulación sigue avanzando hacia la plataforma. Pero el agotamiento no es su único enemigo. ¡Mantengan la calma! ¡Eviten tocarla! Vimos una carabela portuguesa, una medusa muy venenosa. Tienen tentáculos de entre 6 a 18 metros de largo con aguijones. Los largos tentáculos están llenos de veneno. No hay que acercarse porque su picadura es mortal. ¡Sal! Estaba cerca. Nadábamos rápido. ¡Naden con fuerza! ¡Más rápido! ¡Vamos! ¿Estás bien? Creo que sí. Logran escapar de la mortal medusa, pero han llegado al límite. Llegar a la plataforma ahora es imposible. Exhaustos y deshidratados, se ven obligados a abandonar su intento. Han estado en el agua por más de 14 horas y la experiencia está empezando a sentirse físicamente. Era cerca de las 2 de la tarde y había pasado un día entero desde que comí o bebí algo. Todos estábamos deshidratados y sudando tras horas en el agua. El cuerpo humano puede sobrevivir 48 horas sin agua. Pero con el sol golpeándolos y su piel expuesta al agua salada, la tripulación está sucumbiendo rápidamente a una deshidratación extrema. Uno de los grandes peligros de estar en agua salada es la deshidratación. Aunque estés flotando en el agua te deshidratas, nuestros dedos estaban arrugados y secos. 3 p.m. Hola, aquí. ¡Ayuda! ¡Por aquí!
Finalmente, a media tarde, las autoridades detectan una señal del transpondedor del barco hundido y ponen en marcha un rescate completo. El helicóptero llegó esa tarde y lo vimos volando a lo lejos. Luego de resistir 14 horas en el océano, parece que su calvario está a punto de terminar. ¡Aquí! Han sido arrastrados por las corrientes del océano y están a kilómetros del barco hundido. No pueden hacer más que mirar impotentes mientras la búsqueda se desarrolla a lo lejos. Los veíamos, pero ellos no. Te llena de esperanza y luego te aplasta. Crees que es tu momento y luego no. No nos encontrarán. Perdí la compostura. ¡Cállate, Travis! ¡Cállate! ¡Nos encontrarán! Me sacó de quicio. Tienes a otras 4 personas allí que solo necesitan escuchar pensamientos positivos, no tus pensamientos negativos. Tienes razón, es inútil. Su esperanza de ser rescatados se ha desvanecido. Con la segunda noche acercándose rápidamente, temen que la muerte los lleve, uno por uno. Era tarde, seguro todos pensábamos lo mismo. Aún no nos han visto y no estamos bien. Alguno de nosotros podría morir pronto. Vamos, chicos. Joe, ven aquí. Travis, ven aquí. Vamos juntos aquí. Eso es bien. Vamos. Nos mantendremos unidos. Un día entero sin protección contra el sol abrasador ha llevado a la tripulación al límite. La parte baja de mi estómago, mis brazos, mis piernas y mi cara estaban quemadas. Quería que la quemadura pasara. 6 p.m. A medida que el sol se pone, la temperatura baja y la lucha por mantenerse fresco se convierte en una batalla por mantener el calor. Llegaba el punto en que todos estábamos muy cansados. Creo que me desmayaba por unos segundos. Estoy bien. Manténganse calientes. Estamos bien. Con la luz desvaneciéndose, los helicópteros de rescate comienzan a desaparecer en el horizonte y el capitán Steve suelta una bomba. Puede que no veamos otro helicóptero hasta mañana por la mañana. ¿Bromeas? No sobreviviremos. Me aterraba que los jóvenes murieran y cómo afectaría a sus familias. Sentía que sería mi culpa. Era inimaginable.
Déjenme contarles sobre un caso de estudio que leí. Un barco pesquero se volteó. Y un futbolista muy en forma de 22 años murió, pero una abuela de 68 años sobrevivió. No puedo. Luego entrevistaron a la abuela. Estaban sorprendidos de que alguien en tan buena forma muera, así que le preguntaron cómo sobrevivió. Y ella les dijo que no pensaba en rendirse. No iba a morir. Tienes que tener voluntad de vivir. La voluntad de sobrevivir es lo más crucial para que podamos lograrlo. Nunca debemos rendirnos. ¿Está bien? No rendirse nunca fue la clave. Está bien. Pero la voluntad de vivir no era suficiente para proteger a la tripulación de la hipotermia severa. Cuando tu temperatura central empieza a bajar y cae por debajo de los 35 grados, hasta alrededor de los 32, mueres. Simplemente te quedas dormido y no despiertas. Joe empezó a perder la conciencia, se quedó dormido. Comenzó a inclinarse y agarrar la cara de Ross. Joe, ¿qué haces? Lo siento. Ross, el más pequeño del grupo, está comenzando a perder la conciencia. Ross estaba en la peor situación porque el resto de nosotros éramos corpulentos. No tenía grasa corporal, no tenía aislamiento como nosotros. Se notaba que le afectaba más porque ya no hablaba. El capitán Steve hizo todo lo posible para mantener a su tripulación con vida, pero luego de 20 horas en el mar, también comienza a desvanecerse. Habíamos estado en el agua tanto como Steve. Los más corpulentos podrían durar unas horas más, pero si él se iba, nosotros también. Los 5 marineros llevan más de un día en el océano. Han hecho todo lo que pueden para resistir, pero están perdiendo la batalla para sobrevivir. En la noche es desalentador. Estás solo en el inmenso océano. Me sentí pequeño e insignificante, como un grano de arena en el mundo. Sufrieron una exposición aguda al sol, deshidratación extrema, hipotermia. Y ahora están cerca de la muerte. Nadie decía que íbamos a morir ahí, que no nos encontrarían. No lo habían vocalizado, pero todos estábamos pensándolo seguramente. Steve Conway ha hecho todo lo posible por mantener a su tripulación con vida, pero ahora él sabe que sin señales de rescate, su intento de sobrevivir ha fallado. Me preocupaba cómo afectaría a mi esposa. Llevábamos 30 años casados y éramos muy buenos amigos. Vimos a otros perder a sus parejas y es muy difícil. Flotando en el agua, me di cuenta de que no tenía miedo de morir. Fluctuando entre la conciencia e inconsciencia, los 5 marineros esperan la inminente muerte.
y de golpe la oscuridad se convierte en la visión con la que han estado soñando. Todas las luces del helicóptero se encendieron. La búsqueda de rescate no había sido abandonada por la noche. La guardia costera rastreó las corrientes, lo que los llevó a la tripulación desaparecida. Todos gritamos, vamos a casa. Me di cuenta de que se había terminado. Íbamos a salir con vida. Fueron llevados en helicóptero al hospital y todos se recuperaron por completo. Pero cuando la guardia costera finalmente recuperó el hundido Cynthia Woods, encontraron el cuerpo de Roger Stone. Nada de lo que digamos o hagamos puede honrar más a Roger que sus acciones del 6 de junio de 2008, cuando orientó a esos dos estudiantes y los sacó fuera del barco a través del agua que fluía, arriesgando su propia vida. No se debe hablar de esto sin reconocer el sacrificio de Roger, de su esposa y 2 hijos. No lo habría logrado sin Roger. Roger está en mis pensamientos, lo que me recuerda que debo aprovechar mi vida al máximo, porque es breve y estamos solos allá afuera. Lo que hice diferente cuando regresé fue disfrutar más de las cosas, no de las cosas grandes, sino de lo pequeño. En Navidad sostuve a mi nieto muchas veces y pensé en lo maravilloso que era. Lo abrazo y tengo a mi alrededor a mis hijas y mi esposa. La vida es maravillosa, hay que saborearla. Eso es lo que hago diferente.